usted sabe quiénes son sus antepasados, de dónde vinieron y cuándo? Si no lo sabe, el trabajo realizado por un aficionado a la genealogía le ayudará para encontrar la respuesta. Desde hace 16 años, Martín Romano estudia la genealogía de los paraguayos, consistente en la ascendencia y descendencia de cada persona o familia, con la construcción de su árbol genealógico, el cual en muchos casos se remonta a varios siglos atrás. Valiéndose de todas las herramientas a su alcance, su trabajo lo llevó, por ejemplo, a unir a personas que no conocían a sus padres e incluso a descubrir enfermedades hereditarias, como en el caso de los paraguayos que habían sido adoptados en el exterior. Una de las ventajas de los grandes aportes de la genealogía en ese sentido es poder trazar enfermedades, inclusive hay servicios de ADN que te dan una posible tendencia a tales o cuales problemas de salud en el futuro. Y bueno, y encontramos a la gente y muchos de ellos han venido acá a conocer a sus familias. También parte de la historia puede ser explicada desde la genealogía. Por ejemplo, para comprender algunas decisiones tomadas por José Gaspar Rodríguez de Francia al mandar a apresar, decreto mediante, a 3 hombres sin un parentesco aparente entre sí. O sea, uno veía los nombres y no eran el mismo apellido, ni mucho menos. Pero, buscando en la base de datos, ¿verdad? Descubrimos que eran 3 concuñados. Los 3 estaban casados con hijas de un prominente opositor a Francia. Entonces, bueno, y ahí te cerraba perfectamente, ¿verdad? Como accesorio de la historia, es importantísima la genealogía. Pero Martín Romano, quien ya lleva libros publicados sobre el tema, no es el único que se ocupa de la genealogía del paraguayo. Family Search es una organización internacional que ya lleva años construyendo una base de datos genealógica a partir de documentos del ejército, la iglesia y ahora sumará cerca de 5 millones de registros de inmigrantes, con la digitalización de actas desde 1980 y libros con listados de migrantes desde finales del 1800. Y después las va indexando y compartiendo gratuitamente en su sitio de familysearch.org para el beneficio del público y que puedan encontrar sus ancestros. Nosotros recibimos normalmente notas donde ciudadanos paraguayos quieren conocer a sus ancestros, quieren saber certificados de nacimiento de sus abuelos, de sus bisabuelos, justamente para hacer el proceso de nacionalización de sus hijos. Entonces, de repente no contamos, no podemos entrar hasta encontrar todos los datos. Entonces ahora la gente ya va a poder encontrar en la página de Family Search. La misma organización ya trabaja también con la Iglesia Católica y desde hace años con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Gracias a esta labor, Juan Emilio Escobar Sher pudo compilar datos para su libro acerca de su familia. Mi experiencia ha sido grandiosa, he podido investigar juntamente con mi hermana datos de las familias, por ejemplo, en nuestros casos, la familia Scherer y del Puerto, hemos escrito libros, ¿verdad? Y nos hemos tropezado, ¿verdad?, con la falta de información de los registros que no están muy bien organizados o están en condiciones con poca accesibilidad, ¿verdad? Pero con esto que está haciendo la iglesia de poder quitar fotografías de los archivos antiguos y luego ponerlos en internet, va a ser de gran beneficio, ¿verdad? Reconstruir la historia familiar ya es cada vez más fácil gracias a los investigadores en la materia y a las herramientas tecnológicas disponibles para ello. Los interesados en el tema pueden acceder a las webs www.martinromano.com y www.familysearch.org.